Teoloyuquenses, donde te enteras primero. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su programa Crónicas Teoloyuquenses. Gracias por acompañarnos una emisión más, esperando este programa sea de su total interés y agrado. Al mismo tiempo, queremos invitarlos a participar dejándonos sus comentarios, dudas e inquietudes en la página de Facebook, los cuales con gusto atenderemos y trataremos de dar respuesta a la brevedad. Siempre será un gusto y placer poder comentar cada una de sus inquietudes. Aprovecho esta ocasión para invitarlos a compartir las emisiones de manera que podamos difundir nuestra historia entre más habitantes de nuestro municipio, ya que lamentablemente es triste reconocer que son pocas las personas que conocen los diferentes pasajes de nuestra historia. Es por eso que nuestro principal interés es difundir a través de cada una de nuestras emisiones la historia que nos da identidad como teoloyuquenses. Sin más preámbulo, continuamos nuestra charla. Esto es Crónicas Teoloyuquenses. En el programa anterior hicimos un paréntesis y comentamos acerca de las culturas que dieron origen a nuestro pueblo. Lamentablemente el tiempo no nos permitió comenzar con el resumen que teníamos programado para esta primera etapa de nuestra emisión de la época prehispánica. De manera de dejar claro cada uno de los puntos y acontecimientos relacionados a esta etapa y tomarlo como referencia y contextualización para dar inicio a la segunda, en el programa anterior hicimos un paréntesis y comentamos acerca de las culturas que dieron origen a nuestro pueblo. Desafortunadamente, el tiempo no fue suficiente para comenzar. Es por eso que durante esta emisión comenzaremos por fin con este resumen. Hola, ¿qué tal, arquitecto? Bienvenido nuevamente a esta emisión de Crónicas Teoloyuquenses. Una vez más, gracias por acompañarnos y compartirnos un poco de su conocimiento y el fruto de su trabajo de investigación. Bienvenido. Gracias, buenas noches a todos. Como siempre les repito, es un gusto, es un placer estar aquí con ustedes compartiendo ese poco, ese algo que he conocido de mi pueblo en relación a su historia. Y pues, como dijo Ari, queremos hacer un resumen, pero siempre nos extendemos porque es muy amplio el acervo histórico y cultural de nuestro municipio. Y aunque he querido acortar el tema, la primera parte de esta serie, que se refiere a la cultura prehispánica, pero no faltan detalles, no faltan comentarios que nos hacen ampliar los programas, ampliar nuestro tiempo de participación, pero lo hago con mucho gusto, desde luego, y así como el señor Santillán, que en el programa anterior tratamos de aclarar la duda que tenían, yo les quiero hacer la invitación para que se acerquen a Casa de Cultura. Ahí en la oficina les puedo atender en relación a cualquier duda que tengan en relación de la historia de Teoloyucan. Puedo comentarlo en forma aislada, en grupo, puedo ir a las escuelas, puede ser vía telefónica, pero de cualquier manera será un gusto atenderlos a todos aquellos que se interesen por este apasionante tema que es la época prehispánica de nuestro municipio. Y es ahora cuando ojalá ya podamos empezar con ese resumen que tanto hemos planteado. ¿Cómo ves? Pues esperemos que ahora sí podamos empezar y esperemos podamos concluirlo. ¿Con qué empezaríamos de este resumen? Bueno, pues yo creo que como siempre, empezando por el principio, y el principio es nuestro origen. No quiero rayar en lo que sería la parte repetitiva, pero finalmente es un resumen en donde pretendo ese énfasis, recalcar, para que ante todo las personas mayores creen el interés en las personas menores, como son nuestros hijos, nuestros nietos, acerca de nuestra historia. Hasta el momento se han encontrado datos, se ha encontrado información que no se tenía. Esta información aparecía
hasta el año de 1999, que la contenía la monografía de Teoloyucan. Sin embargo, a la fecha se ha enriquecido, se ha encontrado nueva información y que prontamente esta monografía va a ser actualizada. Y como un adelanto, es precisamente la intención que en estos programas se les platique, se les comente la historia, el acervo histórico y cultural de los teoloyuquenses. Y bueno, vamos a empezar por lo que sería ese resumen. Ese resumen a que se refiere León Portilla, la parte prehispánica de donde poco sabemos. Y empezaré por decir que nuestro origen, el origen de Teoloyucan, se remonta al año 2500 antes de Cristo. Estoy hablando de cuando el Gran Lago tenía una extensión desde la zona de Jalpa en Huehuetoca, pasando por la laguna de Zumpango, de Jactocan, pasando por San Cristóbal, llegando hasta Xochimilco, y toda esa zona compuesta por los 5 grandes lagos que formaban uno solo. Es decir, el origen se remonta a ese tiempo cuando Teoloyucan actual, la loma actual en donde tenemos ubicada la parroquia de San Antonio de Padua, estaba bajo el agua. Esto de acuerdo a la revista especializada en arquitectura, que nos remonta a esa fecha como una aldea menor. Si estamos hablando del año 2500 antes de Cristo, eran unos cuantos habitantes, probablemente otomíes. Tiempo después ya nos ubica esta revista especializada en arquitectura como una aldea mayor, pero ya cuando la isla, cuando lo que es la loma de Teoloyucan actual empezó a emerger, hasta ahí podemos decir que fue el primer rastro, la primera huella que encontramos de nuestro origen. Tiempo después, dando un salto de muchos años, estoy hablando ya del año 750, llega a esta región un grupo de nómadas, un grupo de personas que andan vagando en los cerros aledaños, que no sabían más que cazar, no sabían más que curtir algunas pieles con que se cubrían, pieles de animales como el coyote, como el conejo, y que esa carne la aprovechaban para su sustento. Esa es la época del inicio de lo que fue Teoloyucan. Teoloyucan, que originalmente era Tehuyoyocan, palabra de origen náhuatl, que quiere decir en donde hay roca cristalina. Como vieron, dije un nombre, un significado diferente al que ya conocíamos, porque esa traducción contiene algún error, un error que ahora, con la ayuda de los cronistas municipales del Estado de México, con biblioteca digital de la UNAM y otros documentos, sabemos que la traducción que se contempla en la monografía de 1999, hecha por el profesor Alejandro Hernández Lascano, contiene una diferencia con respecto a lo que hoy se ha investigado. Hoy debe de corregirse tanto el glifo como el topónimo. El topónimo, que se refiere al nombre, debe de decir en donde hay roca cristalina y no en donde abunda el cristal de roca. Por una mala interpretación se cayó probablemente sin querer en ese error, pero ya se está trabajando para poder hacer dicha corrección. Lo mismo hablaría del glifo. El glifo es un símbolo, es una representación gráfica del lugar en donde se había asentado alguna cultura, algún pueblo, y lo describía simplemente con un dibujo. Para nosotros hay una imagen que está compuesta por el símbolo de tierra, probablemente de cerro, por una borla de cristal y por unas orejeras. Es decir que si el topónimo nos dice en donde hay roca cristalina, aquí también en el glifo nos están indicando
que esa borla de cristal es precisamente la parte transparente del material, y el símbolo de cerro o de tierra es precisamente porque de ahí se extraía, del yacimiento se extraía el material que se llama roca cristalina. Actualmente podemos decir que era la andesita, la turquesa, la pirita y otros derivados de ese material. Como siempre, la controversia. Hay quien dice, es que aquí no tenemos cristal de roca. Bueno, primero, para definir esto, tenemos que ubicarnos en su punto, en su momento, en ese instante, cuando se creó, en donde se creó ese glifo que describía el lugar. Y para esto, Teoloyucan no se originó en donde está la parroquia, en la loma actual donde se ubica esta parroquia, donde está la presidencia municipal. El origen, como comentaba, se va a 2500 años antes de Cristo, en la zona que hoy conocemos como Santa Cruz del Monte, como San Sebastián, que era la orilla del Gran Lago. Entonces tenemos que referirnos a ese momento. Si bien era la falda del cerro o de la sierra de Tepozotlán, nosotros estábamos muy cerca de ese punto, en ese tiempo. Y era una loma, no un cerro. Por eso decimos que es en donde hay cristal de roca. Pero ¿por qué decimos que hay cristal de roca cuando otros dicen, no, no es cierto? Bueno, debo de aclarar, debo de expresar que no se han hecho estudios técnicos específicos para este caso. Sin embargo, tenemos elementos para considerar que sí hay esa roca cristalina. Y tenemos elementos como la enciclopedia que emitió Conagua. En esta enciclopedia está hablando de la construcción del drenaje profundo de la Ciudad de México, y al ir excavando tanto el túnel como las lumbreras, fue extrayendo ese material, y de ese material se nos reporta en el corte hecho a lo largo de todo el túnel, que aquí en la zona de Teoloyucan, entre la lumbrera 10 y 11, ahí hay ese material, ahí hay la roca cristalina, ahí hay la pirita, que es el oro falso. Podemos hablar de la turquesa, podemos hablar de la andesita, entre otros materiales. También podemos hablar de que los toltecas venían a este lugar. Aquí en esa época, estamos hablando del año 750-800 de nuestra época, los toltecas venían y decían que en el Cerro Grande, rumbo a Tepuzotlan, es correcto, decían Tepuzotlan, en un lugar llamado Ciutzone por los otomíes, aquí existía la llamada roca cristalina. Por cierto, Ciutzone para los otomíes quería decir lugar de los hombres de barba turquesa. Y la turquesa también como material, hay indicios que se encuentran bajo ese cerro grande. Si nosotros nos ubicamos en esta zona, pues no es precisamente un cerro muy alto, pero sí una loma alta en donde podemos decir de ahí se llevaban el material los toltecas para sus trabajos artesanales. Esto lo dice Bernal Díaz del Castillo en la Historia de las Cosas Generales de la Nueva España. Les sugiero ahí lo lean para que se den cuenta de la narración que se hace y que dice que sí hay roca cristalina en este lugar. Por otro lado, hay un reportaje de 1770 en donde localizan un material llamado labradorita y dice que está ubicado en el Cerro Grande, cercano a San Miguel, en la zona de Teoloyucan, distrito de Cuautitlán. Bueno, con todos estos elementos, podemos confirmar que nuestro origen es en ese punto en donde había o hay roca cristalina. Es importante para nosotros ubicarnos en tiempo y en espacio para dar credibilidad
tanto al origen de nuestro municipio, que sepamos que no fue en la zona centro, en la zona urbana de nuestro municipio, y que fue en un tiempo muy atrás cuando el agua cubría toda esta amplia zona, hasta que en la parte de Santa Cruz del Monte, rumbo a lo que es el barrio de Tlatilco, se formó una especie de península. Estamos hablando de la zona conocida como La Era, San Sebastián, La Era, que pertenece a Coaxoxoca, y hasta llegar al centro urbano. Ese fue el trayecto para que ahora, en donde estamos ubicados, se le llame el centro urbano, pero no es el origen de nuestro pueblo, que es Teoloyucan. Y así pudiéramos ir hablando de toda esta gran etapa de nuestro origen, dando un brinco al tiempo, ya cuando el gran lago de la Anáhuac, del Valle de México, empieza a bajar sus aguas, es cuando entonces también coincide con que la tribu chichimeca Cuautitlancalca, que vagó por los cerros aledaños, se empieza a asentar, gracias a que de la laguna obtenían la caza, la pesca, obtenían la caza, refiriéndome principalmente a las aves, a los patos, y obviamente a la pesca de diferentes variedades de pescado o peces, incluyendo el acosil o camarón de agua dulce. Y se asientan aquí en esta zona gracias a la influencia tolteca, que aquí a los naturales de Teoloyucan, a los que se asentaron en esa zona, aprendieron a cultivar su alimento. Producían desde luego el maíz y el amaranto principalmente, pasando por calabaza, pasando por el frijol, que son nuestro alimento básico. Y así es como al entrar por Huehuetoca, vagar 364 años, finalmente se establecen en Huehuetoca por 52 años. De ahí pasan a un lugar que se llamó Temilco, que está entre la laguna actual de Zumpango y el centro actual de San Juan Ciclaltepec. No duraron mucho, simplemente un año. De ahí se trasladaron a la ciudad prehispánica de Coaxoxoca en el año 752. Venían de Temilco. Nombraron como Tlatoani a Xionelzin, quien gobernó 52 años. Después de aquí, como era la tradición, quien lograba gobernar el periodo solar de 52 años o fallecía antes de los 52 años, cambiaba su ciudad prehispánica a otro punto y nombraban a otro Tlatoani. Y así fue el caso de que de ciudad en ciudad prehispánica, dentro del señorío de Cuautitlán, con la aclaración de que no es Cuautitlán centro actual, sino dentro de las diferentes ciudades o pueblos actualmente, gobernaban cierto periodo los tlatoanis. Y tuvimos en suerte que aquí en Teoloyucan regresaron en el año 1035 en la ciudad prehispánica de Techisco, en donde la primera mujer que nos gobernó fue la señora Xtlaquencatzin, quien gobernó 57 años. De aquí salieron y tiempo después regresan a Zimapán, Teoloyucan, porque tenemos Zimapán, Coyotepec. Después de Techisco, en donde gobernó la señora Xtlaquencatzin, quien gobernó esos 57 años, salieron del lugar, salieron de la zona a otra ciudad prehispánica dentro del mismo señorío. Después de gobernar Techisco durante 57 años, la señora Xtlaquencatzin, regresan después a Zimapán en el año 1092, quien gobierna Escoatzin durante 16 años. Y se van
se van hacia Xoloc, en la zona de Tepozotlán, regresando ahora en el año 1175 y por segunda vez en la ciudad prehispánica de Techixco. Ahora gobierna Quinatzin, quien gobierna 10 años nada más. Y ahora se van a Tepozotlán y regresan nuevamente, ahora viniendo de Tequesquinahuac, en el año 1287. Regresan a Techixco, que ya es la tercera vez. Ahí gobierna Huautli durante 10 años. Y esta es la parte importante, porque de estas ciudades prehispánicas, en el año 1287 nombran a Huautli como gobernador o como tlatoani de ese lugar, periodo que se cumple, y entonces ahora emigran aquí mismo a la ciudad prehispánica llamada Zacatlatiltitlán, nombre tan curioso y tan difícil de pronunciar. ¿Y qué creen? Zacatlatiltitlán es lo que hoy conocemos como Tlatilco. Ahí gobierna Tepoch durante 52 años. Con esto estamos hablando de que tuvimos, de hecho, 5 ciudades prehispánicas, pero hay una sexta que todavía no está confirmada. Es la de Tecuautongo o Cuautonco, que está en los límites con Coyotepec, en la zona donde se ubicó la hacienda de Tetla. Ahí se supone que estuvo otra ciudad, pero faltan elementos todavía para confirmarlo. Sin embargo, el barrio actual sí existe, y en ese lugar fue propio para el desarrollo de esta cultura, porque tenía dos manantiales de donde tomaban el agua para su sobrevivencia. Un agua dulce, producto de esos dos manantiales, que después, ya dando un brinco en el tiempo y llegando a la época de la conquista mal llamada, a la época en que nos invadieron, ahí se plantó una de las haciendas, la llamada Tetla, y era una hacienda que producía ganado. Y hago el comentario porque ese ganado bebía el agua, tomaba el agua de esas dos fuentes o manantiales. Esa sería la parte importante de lo que es el origen de nuestro municipio, de nuestro pueblo prehispánico, porque como un municipio más adelante tomó esa calidad. Esta es la etapa que más he querido que nuestros oyentes, que nuestro público tenga presente. Hoy, en esta administración del ayuntamiento, he propuesto que se pongan placas conmemorativas para ubicar estos lugares y los nombres de quien gobernó en estas ciudades prehispánicas. Como ven ustedes, esta parte es la desconocida. Desconocíamos que hubo más ciudades prehispánicas en este lugar, que se repitió inclusive en una de ellas, que en el mayor número de esas ciudades hoy conocidas como pueblos dentro de este señorío. Resulta muy interesante todo esto que nos comenta a manera de resumen. Creo que ya todo nos va quedando ya muy claro esta primera etapa de la historia de nuestro municipio, pero desafortunadamente el tiempo nunca es suficiente y nos impidió una vez más concluir con este resumen que tenemos programado para esta emisión. Afortunadamente, en la próxima emisión de Crónicas Teoloiquenses tendremos la oportunidad de continuar con este resumen y seguir dejando clara la historia de nuestro municipio. Como ya es costumbre, en este programa, antes de terminar esta emisión, es momento de compartirles el dato curioso del día. En esta ocasión,
el ¿sabías qué? Se va a referir a la iglesia de Ostoa o a la iglesia de Axalpa. Originalmente, por alguna razón todavía desconocida, el barrio de Axalpa y el barrio de Calyacac o Caliacac compartían la misma iglesia en su inicio. Es decir, la primera iglesia que estaba ubicada en donde hoy conocemos como las compuertas de Santo Tomás, que están ubicadas en territorio de Santa María Caliacac. En ese punto existió la primera iglesia compartida con los dos barrios. De ahí, como se sabe, el acuerdo fue que quien terminara la siguiente iglesia se llevaba la imagen de la Virgen de la Asunción y Santa María Caliacac o Caliacac se llevó la imagen. Pero ¿qué pasó con la otra iglesia? Fue construida a imagen y semejanza de la iglesia de Ostoa, esa iglesia de la cual solamente quedan ruinas, pero algunos conservamos la imagen, la fachada de esa iglesia de Ostoa, y era la misma que se construyó como segunda iglesia en el barrio de Axalpa. Esto es Crónicas Teologiquenses. Hasta la próxima. Y no lo olviden, una cosa es continuar haciendo historia, otra repetirla. Crónicas Teoloyuquenses. Una ventana a la historia de nuestro municipio. Teoloyuquenses, donde te enteras primero.